Cuando pensamos en el futuro, nos imaginamos robots humanizados, viajes interestelares, teletransporte o fuentes de energía infinita. Pero quizás lo que nos espera son chozas, hachas y leña para calentarnos. Esto es, la llave. Hasta el siglo XIX, la humanidad necesitaba entre 5 y 10 siglos para doblar su número. En pleno siglo XX, han bastado tan solo 50 años para duplicar el número de habitantes de la Tierra. Y en ese mismo periodo hemos dado un salto tecnológico extraordinario. Pero todo esto está ligado a una sola cosa, la energía. Concretamente, el petróleo. Según la teoría de Olduvai, tanto la población humana como el nivel tecnológico están ligados a la energía, concretamente al petróleo y sus reservas. Por tanto, a la civilización tal y como hoy la conocemos, apenas le quedarían tan solo unos 20 o 30 años buenos, tantos años como quedan de reservas petrolíferas. A partir de ese momento, empezaría el declive que terminaría en el Paleolítico. El carbón sustituiría al petróleo, la leña al carbón, y así sucesivamente hasta llegar a la Edad de Piedra. Es decir, la historia de la humanidad, pero al revés. Esto es lo que postula esta teoría, pero ¿es posible? En teoría, la historia es totalmente contundente. La tecnología humana va directa e indisolublemente ligada a la energía. Sin energía no hay progreso, ni social ni tecnológico. Sin el control del fuego no hubiera existido la edad de los metales. Sin carbón no hubiera existido la revolución industrial. Y sin petróleo no existiría la sociedad de consumo. Por tanto, si estas fuentes energéticas desaparecen, con ellas irían sus respectivas civilizaciones. Esto lo dice la historia. Pero, ¿qué dice la teoría? En teoría, las energías alternativas como la solar, la eólica o incluso la nuclear podrían ser una solución eventual a una desaparición del petróleo. Esto dice la teoría, pero volvamos a la historia. La historia nos dice que el crecimiento de la humanidad va ligado al crecimiento energético. A más disposición de energía, más población. Y las cifras están ahí, son indudables. Fue a partir del carbón cuando la población mundial empezó a crecer de forma rápida, y con la sustitución del carbón por el petróleo, este crecimiento se dispara y se convierte en exponencial. De hecho, vemos que como desde 1950 hasta el año 2000, coincidiendo con los picos productivos del petróleo, la población mundial se duplica. Y lo hace en menos de 50 años, cuando históricamente se necesitaban entre 5 y 10 siglos para duplicar la población humana. Se demuestra con esto el paralelismo entre el consumo exponencial del petróleo y el aumento exponencial de la población humana. Si el responsable de este crecimiento es el petróleo, su desaparición tendría una consecuencia inmediata: pérdida de población. Porque una cosa está clara, las energías alternativas a día de hoy no pueden soportar por sí solas 7.000 millones de personas. Y es que la población ha crecido al abrigo de la energía y no la energía al abrigo de la población. Conocemos la historia y sabemos la teoría, pero ¿qué dice la práctica? La práctica nos dice que las reservas de petróleo, según el Consejo Mundial de Energía, pueden durar un máximo de 50 o 60 años. Y este mismo organismo nos advierte que las reservas de carbón solo alcanzarían 100 años más. Aún así, el carbón duraría más que el petróleo, por lo que el paso del petróleo al carbón se ve como inevitable. Y eso a pesar del protocolo de Kioto. Y es que las cifras están ahí. No solo se ha abandonado el consumo del carbón, sino que en algunos países está aumentando. Pero agotado el petróleo y agotado el carbón, ¿qué lo sustituiría? Con estos datos, la teoría de Olduvai
ya no es tan descabellada. Y es que en la actualidad hay en el planeta, por poner un ejemplo, más de 1.200 millones de vehículos. Y se estima que para el 2030 la cifra alcance los 2.000 millones de coches. Mover toda esa flota de vehículos con energías alternativas es, a día de hoy, inviable. Y hablamos de coches, pero no hay que olvidar que el petróleo está detrás de fertilizantes, ropa, plásticos, cosméticos, con cosas tan cotidianas como una camiseta o una barra de labios. La energía está en todos y cada uno de nuestros actos cotidianos, desde que nos duchamos por la mañana hasta que bajamos el ascensor, nos cogemos un coche, un tranvía, un metro, un taxi, un autobús, ponemos el aire acondicionado o ponemos la calefacción. Si tomamos un café, necesitamos energía. Si vamos al cine, necesitamos energía. Si estáis viendo este vídeo, necesitáis energía. Todas las actividades, movimientos sociales, laborales, personales, requieren energía de forma abundante. Y es que somos la sociedad que más energía consume de la historia de la humanidad y además somos la más numerosa desde que el hombre es hombre. Nadie duda que la energía eólica, solar o nuclear sea eficiente, pero no está pensada, no está diseñada para 7.000 millones de personas. No está pensada para mover 2.000 millones de coches, miles de metalúrgicas, millones de industrias. No están pensadas para una superpoblación. Según la teoría de Olduvai, estos teóricos van más allá y piensan que la merma de energía ocasionará una merma de recursos básicos, económicos, productivos, que llevarían a una pérdida de población, estimando que de aquí a 50 años se reducirían los habitantes del planeta. Dicha reducción dejaría al planeta con una población que oscila entre los 2.000 millones de los más pesimistas a los 6.000 millones de habitantes de los más conservadores. Todo esto en menos de medio siglo. Pero, ¿qué pasaría con la tecnología? ¿Desaparecería? ¿Afectaría una merma de energía a todo el nivel tecnológico y del conocimiento que tenemos? Bueno, en teoría se puede perder la energía, pero no el conocimiento, lo cual hace difícil creer la teoría del Dubái. Pero la historia nos vuelve a advertir. No es la primera civilización que retrocede tecnológicamente o que al menos se estanca. El ejemplo más claro es la llegada de la Edad Media tras la caída del Imperio Romano. Todo un parón, sobre todo en infraestructuras de ingeniería civil. Una pérdida de energía de la que estamos hablando llevaría a una crisis económica hasta ahora desconocida en el mundo. Miles de fábricas e industrias cerrarían. La gente perdería sus trabajos. El consumo se desplomaría causando más despidos que formarían un descomunal círculo vicioso. La civilización occidental colapsaría. Reinaría la escasez, las revueltas, los motines, la violencia inundaría las calles. Los sistemas monetarios quebrarían. El valor del dinero sería enormemente volátil con inflaciones brutales que impondrían finalmente el trueque. Las grandes ciudades se volverían tremendamente peligrosas e inseguras, por lo que la gente huiría a los pequeños núcleos de población. Ante esto, las grandes naciones intentarían fusionarse, crear gobiernos únicos, controlar pequeñas áreas de influencia cercanas a su posición. El comercio internacional desaparecería por actos de piratería, inseguridad jurídica o simplemente falta de seguridad física. Las bibliotecas se abandonarían, los laboratorios serían asaltados en busca de medicinas, los saqueos, la huida de personal y la falta de medios serían la puntilla a la tecnología. Tarde o temprano, todo lo aprendido caería en el olvido. Puede que todo esto sea una mera teoría de la conspiración. O quizás acuerdos secretos como el TTIP, la merma de muchos derechos y libertades, sobre todo laborales, o esta crisis económica tan sospechosamente larga, pueden hacernos reflexionar sobre qué hay de cierto o no en la teoría del Dubái. Puede que esta teoría quizás no se cumpla, o quizás no sea la primera vez que se cumple en la historia de la humanidad. Si te agradan estos temas, no olvides suscribirte aquí, en La Llave.